Muchos países a nivel mundial están alarmados porque la población tiene cada vez menos hijos y Latinoamérica no es la excepción a esa regla. Un documental reciente por DW en español expone esta realidad y muestra cómo la cantidad de niños por mujer se ha reducido en casi la mitad en varios países de Latinoamérica. Además de esto, este documental expone varias razones que los latinoamericanos dan para no tener hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando analizamos estas razones, vemos que son falsas o contradictorias, pero a la vez este análisis nos revela las verdaderas razones que están detrás de todo esto y cómo incluso cristianos estamos siendo influenciados por estas razones incorrectas, y vamos a terminar por eso justamente con un análisis de lo que la Biblia nos dice al respecto, con un resultado que te lo aseguro no era lo que estabas esperando. Quiero darle la bienvenida a Realidad Sin Filtros. Yo soy su anfitrión Diego Fallas y en este nuevo programa, como siempre, interactuamos con ideas y tendencias culturales a través de una teología y apologética sólida para tener claridad en un mundo de confusión. Hoy tenemos un tema que se las trae, así que no perdamos más tiempo, vamos de una vez. Empecemos con estas razones que normalmente se dan para no tener hijos y por qué es que resultan ser contradictorias o simplemente falsas. Así que empecemos con el primer video. No me siento tampoco con una estabilidad económica real en este momento para poder mantener a otra persona. Según una encuesta de la OCDE, lo que más limita a los mexicanos jóvenes a tener hijos es el costo de vida. Para el 2024, un 94% de los jóvenes afirmaban que esta es la principal barrera y no es la única preocupación. Un 91% decía preocuparse por la precariedad laboral, un 91% decía preocuparse por el cambio climático y un 88% por la falta de acceso a la salud mental. Ahora, ¿a usted no les llama la atención de que todas las razones que dan, que son completamente diferentes, tengan más del 90% de que, digamos, más del 90% de los encuestados dijeron esas 4 razones totalmente diferentes? A mí me llama mucho la atención y puede ser por varias razones, ¿verdad? Por un lado puede ser porque quizás ellos no saben o no quieren decir la razón en particular y entonces todo el mundo dice de todo para ver si pega, ¿verdad? Así como que se está intentando armar una explicación completa a partir de un montón de medias explicaciones, como si yo al juntar nada más un montón de medias explicaciones puedo hacer una explicación completa verdadera. O también puede ser como que nada más están repitiendo cosas que han escuchado en redes sociales, por sus amigos, por las personas cercanas a ellos, y nada más están repitiendo todo lo que dicen como si estuvieran leyendo un script. Pero entonces, dejando eso de lado, entremos al tema. ¿Es realmente ese tema de los gastos del tema económico tan trascendental como normalmente se dice, que hasta más de un 94% de jóvenes diga que es esta la razón principal? Bueno, yo no creo que sea así, ¿verdad? Para empezar, nosotros vivimos un momento en que nos hemos llenado de gastos opcionales, de gastos de cosas que no son necesarias y muchas de ellas son muy caras. Pensemos en cuánto gastamos actualmente en entretenimiento, en suscripciones, en viajes, en todo este montón de cosas. Es más, te dejo este ejercicio. Agarra ese costo mensual, ¿verdad? Que tienes destinado para esas cosas que no son esenciales. Agárralo mensual, luego multiplícalo por 12 para hacerlo anual y luego puedes multiplicarlo por varios años y te vas a dar cuenta que esa no es una suma menor de dinero. Ahí quizás está el dinero que tantos estábamos buscando. Entonces no es un asunto de que no hay dinero, es un asunto de en qué estamos gastando el dinero que tenemos, por un lado, y también por otro lado, las expectativas, por no decir las expectativas irrealistas que tenemos de cómo se debe ver una buena vida. Que ahorita pensamos que una buena vida ocupamos tener no menos de 5 casas enormes llenas de carros último modelo,
llenas de todo un montón de, no sé, de la última línea de electrodomésticos que hay. Una buena vida no puedes ser si no tengo un viaje a un destino exótico cada semana. Eso es una expectativa irrealista y es un estilo de vida que solamente el 1% quizás del planeta pueda llevar. Pero eso no significa que si no llegamos a ese nivel de expectativa irrealista, no tenemos realmente una buena vida, ¿verdad? Y yo sé que este asunto del dinero y la parte económica se puede poner muy polémico, pero entonces olvidemos todo eso y veámoslo así, frío, nada más. Y aquí está mi argumento. A menos que tu presupuesto únicamente te dé lo absolutamente necesario para vivir, ¿verdad? Y aquí estoy y quiero hacer énfasis en lo que me refiero con absolutamente necesario para vivir. Aquí, ¿verdad? Ese viaje a las Bahamas cada fin de semana no es absolutamente necesario para vivir, sino aquello que nada más te permita comer lo suficientemente bien y tener un techo digno encima de tu cabeza, ¿verdad? Algo que sea absolutamente necesario. A menos de que tu presupuesto únicamente te permita eso, significa que tú tienes un ingreso que usas a placer. Significa que tú tienes un ingreso que es discrecional. Y significa que tú tienes un ingreso que tú usas dependiendo de las prioridades que tú tengas. Y yo fácilmente puedo decir que ese es el caso de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas tienen una parte de su ingreso que usan a placer, que usan no porque si no lo usan de esta forma no van a sobrevivir el siguiente mes, ¿verdad? Y aquí no estoy diciendo que esté bien o que esté mal la forma necesariamente en que las personas usan su dinero. Solamente estoy señalando el hecho de que la excusa económica es muy común, se escucha en todo lado, pero realmente no cubre tanto como la gente piensa. Y además, las estadísticas nos dicen que las personas que tienen menos dinero son en realidad las que tienen más hijos. Entonces, mira la ironía que hay aquí, la gran ironía. Y es que los que tienen más dinero dicen que no pueden tener hijos por razones económicas, mientras los que tienen menos dinero en realidad tienden a tener más hijos. Eso nos muestra que esta no es la verdadera razón, ¿verdad? Que hay algo más detrás, porque esta razón es o falsa o contradictoria. ¿Qué hay de la segunda razón? Veamos a ver. En Chile, un estudio del Instituto Nacional de la Juventud reveló que 2 de cada 3 jóvenes que no quieren tener hijos dicen que el cambio climático ha influido en su decisión. Principalmente por el tema económico y también el medio ambiente. Siento que no es una ciudad para que crezca un niño. Probablemente sea bueno en términos de calentamiento global, ¿cierto? Hay menos gente gastando energía. Qué buenas personas somos, ¿verdad? Siempre tan preocupados por el medio ambiente, siempre tan preocupados por generar la menor cantidad de residuos. De verdad que nos deberíamos sentir orgullosos como humanidad. Vean, es totalmente incoherente decir que no tenemos hijos por cuidar el medio ambiente al mismo momento en que pasamos en redes sociales, viajamos constantemente, hacemos maratones en Netflix y un montón de cosas más, casi que todas las cosas que hacemos por entretenimiento y en general casi todas las cosas que hacemos, porque todas esas cosas contribuyen al cambio climático, pero nadie se queja al hacer todas esas cosas de que todas esas cosas fomentan el cambio climático. Por el contrario, muchas de las personas que dicen que no quieren tener hijos por el cambio climático dicen que tampoco lo quieren hacer para hacer otro montón de cosas que también contribuye al cambio climático. Entonces pareciera que el cambio climático es solo una razón que se usa cuando conviene. Parece que después de todo no somos tan ambientalistas como pensamos o como nos enorgullecemos de ser. Sigamos viendo. Pero por otra parte, parece que el gasto energético no solamente depende de cuánta gente hay en el planeta, sino de lo que hace la gente que está en el planeta. O sea, inventos relativamente recientes como la inteligencia artificial gastan muchísima energía. Y ese punto refleja o hace ver la contradicción de una forma que no se puede dejar pasar.
la organización, el Environmental Research Letters, nos dice que un hijo representa 58.6 toneladas de dióxido de carbono por año. Pero hay estimaciones que solo el trend de hacer las fotos, las imágenes con estilo Ghibli, pudo haber consumido 2.100 toneladas de dióxido de carbono en unas 3 semanas nada más. Es decir, entonces como humanidad nos estamos quejando de que tener hijos representa un gran impacto sobre el ambiente, ¿verdad? 60 toneladas de dióxido de carbono al año. Pero al mismo tiempo estamos generando esas imágenes en 3 semanas solamente porque nos gustaron cómo se ven. Y eso tiene un impacto de 2.100 toneladas de dióxido de carbono en solamente 3 semanas. Y nadie se molestó al respecto, ¿verdad? Y todo el mundo está feliz generando las imágenes, ¿verdad? Y si yo tengo que escoger, si yo tuviera que escoger, prefiero un niño, una niña, prefiero la vida de un ser humano a unas 3 semanas de una tendencia en redes sociales. La humanidad puede sobrevivir sin eso. La humanidad puede sobrevivir sin una tendencia más en redes sociales. Pero nuevamente eso muestra cómo estas razones que se dan para no tener hijos resultan ser falsas o contradictorias. Ahora, no hemos terminado. Sigamos con la siguiente razón. Siento que acapara mucho tiempo de la vida de una persona. Creo que puedes tener más autonomía, o sea, puedes hacer muchas cosas que tal vez teniendo hijos no podrías, como pues viajar cuando sea o trabajar, cosas así. Aquí ven lo que dijeron unos encuestados en Estados Unidos en el 2024. 80% dijo que tendría más tiempo para hobbies e intereses. 79% dijo que podría comprar las cosas que quiere. Somos casados sin hijos y planeamos viajes de un día para otro. Vamos a ver, planeamos viajes de un día para otro. Seamos realistas. Las personas que dicen eso no lo hacen, ¿verdad? O sea, nadie vive viajando de un día para otro cada semana del año, ¿verdad? Todos quisiéramos eso, o por lo menos eso quisiéramos porque hemos comprado lo que las redes nos dicen, ¿verdad? Que es el viajar y quisiéramos tener material para postear todas las semanas en un lugar distinto y ponerle, ¿verdad? El tag, la etiqueta de que estoy en tal lugar famoso. Pero en la práctica eso no pasa, ¿verdad? Y si pasara, ¿verdad? Si hay alguien que sea la excepción y no la regla, pues resulta que eso es lo que estamos viendo en el punto anterior. Sería inconsistente por el impacto ambiental que eso tendría. Sería inconsistente porque el viajar de esa forma tendría un impacto ambiental enorme. Ahora, ¿es esa libertad de independencia lo que realmente estás buscando, ¿verdad? Cenas solas y maratones de Netflix solamente contigo, tú y tu soledad de por vida. Estas cosas ciertamente nos entretienen y nos distraen del mundo real, pero no nos llenan. ¿Es acaso lo que buscas que siempre llegues a la casa y que nadie te esté esperando y a la nada le da igual si llegas o no? ¿Verdad? Yo creo que hemos comprado una mentira que nos dice que eso es lo que queremos, pero realmente no es así. Además, tampoco es como que si ya tienes hijos no vas a poder experimentar nada de eso, ¿verdad? No es de que si ya tienes un hijo ya no vas a poder viajar nunca más o ya nunca vas a poder experimentar un rato de silencio. Es cierto que hay etapas que requieren más atención que otras y hay etapas particulares, pero son etapas. Y es bueno pasar esas etapas, es bueno vivir esas etapas y caminar y no detenernos por miedo a llegar a una de esas etapas. Pero incluso yo llevaría el argumento más allá, ¿verdad? Yo diría que en realidad los que no tienen hijos no pueden experimentar cosas que los que sí tienen, sí pueden experimentar. Y los que sí tienen hijos también pueden experimentar todo los que no tienen hijos experimentan. Veamos el famoso ejemplo de los momentos de silencio, ¿verdad? Para empezar, los que tienen hijos ya han experimentado momentos de silencio que tuvieron cuando no tenían hijos, ¿verdad? Pero incluso cuando los que tienen hijos experimentan un momento en silencio, es diferente a lo que experimenta una persona que no tiene hijos porque es un silencio lleno, no es un silencio vacío. Ahora, no es un silencio porque no hay nada. Es porque hay algo, pero nada más está en silencio.
hay igual silencio, pero es un silencio diferente, es un silencio lleno, no es un silencio vacío. Y eso es algo que una persona que no tiene hijos no puede experimentar de la misma forma en que lo puede experimentar alguien que sí tiene hijos. Así que realmente es la persona que tiene hijos puede experimentar más cosas y en un sentido completamente diferente a alguien que no los tiene. Así que bueno, en concreto, no es de que no se pueda viajar, no es de que no vas a poder experimentar momentos de silencio más, no es de que vas a perderte de todas estas cosas. Se puede hacer de todo, pero no se puede hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Quizás hayan cosas que por una etapa en particular no vayas a poder experimentar tanto, ¿verdad? Por ejemplo, el silencio, cuando el niño está recién nacido, evidentemente más difícil, pero es una etapa. Y es una etapa que después de que pase, puedes experimentar estas cosas e incluso durante esta etapa experimentas cosas que una persona que no tiene hijos no puede experimentar. Nuevamente, se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Sigamos viendo otra de estas razones que se nos da comúnmente para no tener hijos. El estado del mundo, de la política internacional es otro. Mucha gente joven ve el futuro con pesimismo y no quiere traer hijos a un escenario peligroso. En Estados Unidos, por ejemplo, el 31% de los millennials y la generación Z que ha decidido no tener hijos lo justifica por el panorama social y político que les tocaría vivir. Vean, yo les compro esa razón si fuera alguien que vive en la Franja de Gaza o en Ucrania en este momento, donde literalmente están temiendo por sus vidas y por la sociedad en un todo. Pero no es lo mismo a las situaciones que estamos viviendo en nuestros países, en nuestro contexto, ¿verdad? Ciertamente no son ideales, ¿verdad? Ciertamente hay muchas cosas por mejorar, pero si nosotros dejamos de vivir por esas razones que están pasando, sería como decir no montarnos a un carro nunca más por la mera posibilidad de que puede haber un choque, ¿verdad? Estamos viviendo en base a supuestos. Aprendamos de Jesús, ¿verdad? Que nos dice, hey, enfóquese cada día, en el afán de cada día. Enfoquémonos en hoy, en lo que podemos resolver hoy. Hay muchas de esas cosas que incluso se salen de nuestro control y no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Al final, algo siempre puede salir mal, pero si te paralizas porque algo puede salir mal por la mera posibilidad, aunque sea remota, de que algo salga tan mal, no vas a hacer nada en la vida. Sigamos con esta razón. No es egoísta, porque más egoísta sería traer un niño al mundo a sufrir. Y esta razón es sumamente común y la escuchamos a cada rato. Pero te puedo decir que es un error y es una lástima evitar la vida por miedo al dolor o al sufrimiento. Para empezar, el sufrimiento no es lo único que existe en este mundo. También hay belleza, hay amor, hay redención, hay momentos inolvidables, amistades profundas, creatividad, propósito. Hay muchas cosas buenas. Nosotros abrazamos este propósito, abrazamos la vida en medio del dolor y del sufrimiento. Es más, de hecho, son los malos momentos que nos permiten apreciar los buenos momentos. Eso nos hace ser agradecidos porque entonces esos malos momentos hacen que no tomemos los buenos momentos por sentado, porque sabemos que las cosas bien podrían ser diferentes. Y es cierto que el mundo está mal, es cierto que hay cosas que hay que mejorar, es cierto que hay cosas que hay que trabajar. Pero entonces la solución es que ocupamos más personas valientes, ¿verdad? Ocupamos más personas amorosas, ocupamos más personas compasivas, personas buenas y no menos. Entonces, es cierto que esa problemática está, pero la solución realmente es exactamente lo opuesto, es apoyar en la transformación del mundo al traer hijos con buenos valores y que sean buenas personas y que ayuden a cambiar el mundo. Y aquí todavía nos falta una razón más. Veamos esto. Y siento que las generaciones pasadas también cometieron el error de que se sintieron presionados a tener hijos por la tradición, porque era lo que se esperaba de los adultos y de las familias. Vamos a ver. No tener hijos porque hay una presión social para hacerlo es simple y llanamente rebeldía. Y no solo eso, me llama la atención que los que hablan
de que quieren ser independientes y no tener que estar viviendo atados a otras personas, en realidad están viviendo entonces en función a lo que dicen otras personas. Porque si tú estás decidiendo no tener hijos solamente porque existe una presión social para hacerlo, estás viviendo en función de lo que dicen otras personas. A pesar de que tú al final digas que quieres vivir de forma independiente tomando tus propias decisiones. Y en eso preguntaría, bueno, ¿estás segura que quieres hacer una decisión tan importante en tu vida como al tener hijos, simplemente basada en lo que otras personas digan o quieran, solamente para enseñarles o mostrarles que no sucumbes a su presión, a pesar de que aunque lo haga, lo puedes hacer por otra razón diferente que no sea sucumbir a la presión de las personas? Y quizás podríamos también ponernos a pensar que lo que está detrás de ese impulso que recibimos para tener hijos, para crear familias y demás, es porque los padres ya saben que es algo bueno. Pongámonos a pensar que incluso es posible que nuestros padres ya tuvieran su propia versión en su tiempo de todas esas opresiones, ¿verdad? De preocupación por los conflictos globales, preocupación por el tema económico, preocupación por lo que ellos quieren hacer. Y aún así ellos dicen, no, nosotros tuvimos hijos, y el impulso que ellos dan es porque ellos pueden decir, bueno, esas objeciones se pueden vencer y vale la pena hacerlo porque los hijos realmente son algo bueno. Entonces quizás también parte de ese impulso puede venir porque ya ellos pasaron ese camino y aún así pueden decirnos que vale la pena y que es algo bueno. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Estas razones que normalmente se dan para no tener hijos son al final contradictorias o son simplemente falsas, ¿verdad? No es de que una persona que las cree es moralmente mala, ¿verdad? Y algunas de ellas ciertamente nos dan cosas para considerar. Pues obviamente es importante considerar cómo estamos económicamente, es importante considerar el clima donde, no sé, donde estamos viviendo y el hijo se iría a desarrollar. Son cosas importantes, pero al final de cuentas no son razones suficientes para que toda una generación en todo el mundo esté rechazando tener hijos. ¿Te has preguntado por dónde arrancar cuando se trata de apologética o teología? Bueno, no sufras más. Tengo para ti la lista, la madre de todas las listas. Solamente ve a diegofallas.com/recomendados y encontrarás recursos organizados por tema, listos para ayudarte a encontrar justo lo que necesitas. Ya no busques tu teología en Google o en ChatGPT donde no sabes qué vas a encontrar. Visita diegofallas.com/recomendados y decide con qué libro vas a empezar. En medio de todo esto también hay un aspecto que no podemos negar. Y es que como generación creemos cosas, ¿verdad?, que quizás nadie nos las enseña, pero como que están ahí en el subconsciente de nuestra mente, y cuando las traemos al consciente, ¿verdad?, cuando las analizamos, nos damos cuenta de que son falsas y de que más bien eso nos está haciendo pensar mal sobre un montón de cosas. Y aquí está una de esas ideas, y es que nosotros no somos tan sabios como creemos. Actualmente nosotros nos creemos el pináculo de la humanidad, la versión más desarrollada, con más sabiduría e inteligencia, que todo el resto de la humanidad debería sentarse a nuestros pies mientras les enseñamos cómo vivir correctamente. Y como toda buena mentira, eso tiene un componente de verdad. Es cierto, para empezar, en un sentido en que nosotros somos literalmente los últimos seres humanos que han vivido sobre la faz de la Tierra, y entonces tenemos conocimiento acumulado. Esto hace que esta visión que tenemos sea muy cierta en áreas de tecnología, en donde debido al desarrollo y el avance tecnológico que tenemos hoy en día, el resto de la humanidad, toda la humanidad que estuvo anterior de nosotros, podría sentarse a nuestros pies, a los pies de esa generación, y aprender un montón de cosas sobre la tecnología que nosotros ya sabemos y que ellos no sabían. El problema es que eso es falso en otras áreas. Se cumple en áreas de tecnología, pero no se cumple en las demás áreas o en muchas otras áreas de la vida humana, y eso se muestra en que los índices de depresión y enfermedades mentales solo van en aumento. En estos otros sentidos, somos como un dueño de una empresa que solamente es dueño porque recibió la herencia de esa empresa,
y las estadísticas dicen que los dueños de segunda generación normalmente fracasan en la empresa, es decir, reciben la empresa de sus padres y el 70% de ellos fracasan. ¿Por qué? Porque no saben cómo dirigir la empresa, no saben cómo funciona, no saben cómo llegó ahí y nada más creen que porque les tocó estar ahí, ¿verdad? Que porque era su derecho de nacimiento estar ahí, entonces desprecian la sabiduría ancestral que hizo que estuvieran ahí en ese lugar. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros pensamos que estamos acá y que nosotros somos lo máximo y entonces despreciamos la sabiduría ancestral que ha habido por la historia de la humanidad y que hizo que estuviéramos en el lugar en el que estamos hoy en día en primer lugar. Entonces creemos que es nuestro derecho también innegable estar aquí, lo damos por sentado y pensamos que podemos enseñarle a todo el mundo cómo hacer las cosas, aun cuando nosotros no sabemos. Pretendemos nosotros enseñar cuando como generación somos ignorantes sobre estas cosas. La verdad es que nosotros somos la generación más ansiosa, menos responsable, menos resiliente, que tiene más problemas para sobreponerse a la adversidad, con mayores tasas de suicidio y con más depresión que nunca. Pero aunque quizás nosotros pensemos de que nosotros sabemos cómo se manejan todas las cosas, cuál es la mejor forma de vivir, cuál es la mejor forma de hacer todo, realmente no sabemos lo que estamos haciendo. Y quizás sería bueno que nosotros empezáramos a escuchar esa sabiduría que viene de los siglos de la historia de la humanidad y que nos enseña a vivir de una mejor forma. No pensar que nada más, como es la moda actual, vivir de esta forma, entonces vamos a vivir de esta forma porque nosotros sabemos mejor. Cuando las estadísticas, cuando los resultados nos dicen que nosotros como generación no sabemos lo que hacemos, no sabemos vivir bien, no sabemos hacer las cosas bien y nos haría bien más bien sentarnos a aprender de otras generaciones cómo vivir correctamente. Ya sea que te guste ver videos, pasar horas en redes o recibir contenido directo al chat, tenemos opciones para ti. Sigue a @soy Diego Fallas en YouTube, Instagram, Facebook, X, TikTok y escucha el podcast de Realidad Sin Filtros en Spotify o Apple Podcasts. Y eso no es todo. ¿Quieres enterarte de todo sin perderte nada? Únete al grupo de WhatsApp y te avisamos en directo cuando haya videos nuevos, eventos y más. Solamente entra a diegofallas.com, /al grupo y listo, fácil, rápido y lo mejor, sin algoritmos entrometidos. Hemos estado hablando de que las sociedades latinoamericanas cada vez tienen menos hijos y esto no solamente es una problemática de Latinoamérica, es una problemática en general de las sociedades en el mundo. Y hemos visto anteriormente también cómo las razones que normalmente se dan, ¿verdad?, son falsas o contradictorias y que por lo tanto no son razones suficientes para llegar a esta situación. Pero vamos ahora a ver las consecuencias que esto tiene, porque son consecuencias sumamente importantes. La primera y la más obvia es que esto hace que las sociedades no sean sostenibles, ¿verdad? Vemos que a lo largo de todo el mundo los sistemas de pensiones y la economía futura está en peligro justamente por el envejecimiento promedio que tiene la sociedad y porque no tiene una base joven que la pueda sustentar a futuro. Entonces es muy irónico, ¿verdad?, que la misma generación que nuestra misma generación está creando o agravando un problema que lo va a tener que pagar en el futuro, ¿verdad? Y somos nosotros mismos los que estamos creando o agravando ese problema. Somos, por lo tanto, entonces una generación que se destruye a sí misma, aunque francamente eso no es de sorprender porque nosotros muchas veces como seres humanos también hacemos cosas que nos destruyen a nosotros mismos. Pero más allá de ese tema sociológico, somos también una generación que no madura. Somos una generación que se ha quedado estancada en su proceso de madurez. Hace algún tiempo vi un reel que era muy gracioso, ¿verdad?, y que decía que estaba más cerca de ser un embarazo de riesgo, pero que se sentía como un embarazo adolescente, ¿verdad? Y eso realmente es muy gracioso porque muestra esta verdad que está detrás de cómo nuestra generación no ha madurado conforme a la edad que tiene, no ha madurado para el punto de la vida en que ya está. Y por eso hace
que muchas veces nos sintamos muy maduros y que las personas no quieren tener hijos y tienen esta idea de que no, yo tengo que ser ya maduro para tener un hijo o para tener un matrimonio, pero en realidad son estos cambios en nuestra vida, es el tener hijos, es el estar casados, lo que nos hace madurar. Es decir, al tener responsabilidad, incluso si es una nueva responsabilidad, y aferrarte a ella y aceptarla y crecer en ella, es como maduras. ¿Verdad? No tener hijos o no casarte porque simplemente no eres lo suficientemente maduro. Eso es como que alguien quiera ser un piloto de avión, ¿verdad? Y quiera tener toda la experiencia de un piloto de avión antes de siquiera volar un avión. ¿Verdad? Si una persona se queda esperando esto, nunca se subirá en el asiento de piloto de un avión que esté en movimiento. Efectivamente, la persona debe tener un conocimiento previo, ¿verdad? Tampoco es tomar una decisión a la ligera y tampoco es apurarse y, ¿verdad?, hacer lo primero que se me salga en el camino. Pero en algún punto, a pesar de que te den nervios, a pesar de que haya reservas, se deberá hacerlo y con el tiempo tendrás entonces la experiencia que te hará un piloto de avión. O hablando en el caso del matrimonio de los hijos, con el tiempo entonces tendrás la madurez suficiente para encargarte de tu matrimonio, de tus hijos, ¿verdad? Y eso es una verdad que aplica para todos. Y es que hay un secreto, ¿verdad? Y un secreto que nadie quiere decir, y es que todos nos sentimos como un impostor, ¿verdad? Y todos tenemos ese sentimiento de que quizás en algún nivel no sabemos cómo hacer las cosas. Pero la verdad que nos debería dar tranquilidad es que todo el mundo se sienta así, ¿verdad? Nadie madura automáticamente en la vida. Todos fuimos inmaduros, ¿verdad? Y empezamos a ver cómo resolvíamos las cosas, y al hacer eso, en el tiempo nos hace madurar. Al avanzar en la vida fue que fuimos madurando. Pero si tus situaciones, lo que tú haces, si lo que tú eres no cambia, te vas a quedar en el mismo lugar. El punto no es cuándo ya vayas a ser completamente maduro para hacer tal cosa. Es si tú decides quedarte ahí en el lugar donde estás o avanzar hacia eso que justamente te hace madurar. Entonces, ese es el segundo punto, que nosotros como una sociedad no hemos madurado lo suficiente. El tercer punto, la tercera consecuencia que tiene en la sociedad el no tener o tener cada vez menos hijos, y es que lo que sucede también es que creamos sustitutos falsos. Y lamento decirlo, ¿verdad? Pero aquí es donde entran los perrijos. Yo no tengo nada en contra de los perros. A mí me encantan, y esto lo pueden asegurar las personas que están cercanas alrededor mío. A mí me encantan los perros, me encantan las mascotas. Los gatos no me encantan. Después podemos hablar de criaturas demoníacas, pero los perros sí, ¿verdad? Los perros son esta criatura, bendición de Dios para la humanidad, el mejor amigo del hombre. Pero de hecho, yo más bien digo que a mí me gustan los perros y yo los quiero como perros, ¿verdad? Y no como un sustituto de otra cosa, no como algo que llene un espacio que hay en mi vida que no es el de un perro, ¿verdad? Porque un perro debe llenar el espacio de un perro, no de alguna otra cosa. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nosotros estamos diseñados biológicamente, psicológicamente. Al final de cuentas tenemos una naturaleza humana a la que no podemos escapar. Y esto hace que también nosotros tengamos un impulso de cuidar a alguien, un impulso de darnos por alguien más. Y ese instinto es el que ocupamos nosotros y lo tenemos para que sea dirigido también a los hijos. El problema es que como tenemos la naturaleza humana, tenemos ese instinto que debería estar dirigido a los hijos, pero como no tenemos hijos, no tenemos con qué satisfacer ese instinto apropiadamente, y entonces buscamos un sustituto ilegítimo de ese instinto. Buscamos un reemplazo a pesar de que sea una copia barata, a pesar de que no sea aquello para lo que el instinto está diseñado. Y aquí es como surgen los perrijos justamente, que es aquello que la sociedad ha encontrado para llenar o intentar llenar realmente este lugar que deberían tener los hijos.
Como cuarto punto, hay consecuencias desconocidas y de las que se habla muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente se nos venden los aspectos, entre comillas, positivos de no tener hijos o de tener menos hijos, ¿verdad? Se nos dice que, bueno, puedes tener más tiempo para enfocarte en tu carrera, más tiempo para pasear libremente, sea lo que sea que eso signifique, pero no se nos dicen los aspectos negativos, no se nos da la otra cara de la moneda. Y es que hay muchos, ¿verdad? Pero para empezar, si no hay hijos, tu familia, aquello que decimos que es tan importante para nosotros, solamente se va reduciendo en el tiempo. Muchas veces los amigos no duran para siempre, los compañeros de trabajo no duran para siempre, y ese grupo de personas que en teoría está para estar ahí al pasar el tiempo, se va a ir reduciendo si no hay también hijos, si no ingresan también nuevos miembros de la familia. Pero ahorita no solamente tenemos menos hijos, sino que también los tenemos más tarde en la vida, y eso también trae sus propias consecuencias. Primero, nos pone en una situación riesgosa, ya que los expertos dicen que entre más tiempo toma una persona para casarse y tener hijos, es menos probable que lo haga. Y digo que es una situación riesgosa porque entonces tenemos a personas que sí quieren casarse y quieren tener hijos, pero la cultura les dice que se esperen, aun cuando las estadísticas nos dicen que entre más esperen, es menos probable que en algún momento lo vayan a hacer. Esto no es un argumento para casarse y tener hijos con la primera persona que salga, ¿verdad? Hacerlo bien es fundamental, pero sí muestra cómo la cultura nos vende cosas que al final nos aleja de eso que sí queremos, de eso que andamos buscando. Segundo, el tener hijos más viejos o tener menos hijos también hace que haya padres y madres que puedan darle menos a sus hijos y que puedan recibir menos de sus hijos. Por ejemplo, si tienes un hijo cuando tengas 40 años, eso significa que vas a tener 59 para cuando él o ella tenga 19 años. Ya tus fuerzas no son iguales, tus energías no van a ser iguales. Entonces aquí viene un tema fundamental de, bueno, ¿en qué queremos dedicar lo mejor de nuestras fuerzas? ¿En qué queremos dedicar lo mejor de nuestras energías? También pasa que al tener hijos más viejos, entonces disfrutamos menos de la vida de nuestros hijos. Disfrutamos menos de sus logros que ocurren a lo largo de su vida, ¿verdad? Y si ellos también tienen hijos y cosas más viejos, entonces todo se va alargando, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Pero disfrutamos menos de sus logros, disfrutamos menos de tus propios hijos, disfrutamos menos de su proceso y de su impacto en el mundo. Aquí el punto central o el meollo del asunto es que no podemos elegir todo, ¿verdad? Quisiéramos tener 4 vidas distintas en una y dedicarnos totalmente a pasear, dedicarnos totalmente al trabajo, dedicarnos totalmente a la familia, dedicarnos totalmente a los hobbies, pero ese no es el caso. Debemos aceptar esto, que no podemos hacerlo todo, y empezar a priorizar aquello que es lo más importante y aquello que verdaderamente nos va a dar esto que estamos buscando. Y relacionado a esto, el siguiente punto es que seguimos aumentando en ansiedad y depresión porque buscamos las cosas equivocadas. Nosotros nos contentamos con programas de Netflix que nos dan cosas pasajeras, que alguien nos dijo que queríamos y nosotros le creímos, pero realmente esas cosas no nos llenan, ¿verdad? Al morir alguien puede decir que hubiera querido ir a tal lugar, pero nadie dice que hubiera querido eso más de lo que hubiera querido que sus seres queridos estén con él. El hogar es el lugar donde están aquellas personas que amamos más allá de las 4 paredes o del lugar en sí. Y peor aún que todo eso, muchas veces apostamos todo por el trabajo, ¿verdad? Y construimos un imperio en el que se basa nuestra identidad y realización personal. Construimos este imperio en arena movediza, donde si ya no estamos, nos reemplazan en 15 días porque el trabajo continúa. Y si nosotros no estamos, alguien más va a hacer el trabajo que nosotros tenemos ahorita. Eso no quiere decir que esas cosas son malas o que no las debemos buscar o que no debemos ser excelentes. Más bien debemos darle gloria a Dios en todo lo que hacemos, y esto incluye nuestro trabajo, incluye nuestro entretenimiento, tiempo libre y demás.
Pero aquí el punto es que lo busquemos en la prioridad correcta, que lo busquemos en la medida correcta, porque al final de cuentas nosotros lo que andamos buscando es intimidad y relación con las personas, y eso es lo que verdaderamente nos va a llenar, más allá de, obviamente, la relación con Dios, que es lo que en un sentido último verdaderamente nos llena. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? La cultura muchas veces nos da muchas razones, ¿verdad? Las personas dicen que tienen muchas razones para no tener hijos. Ya anteriormente hemos visto cómo estas razones son falsas o se contradicen, pero creo que en el fondo sí revelan las verdaderas razones. Veamos este video. ¿Qué es lo positivo de no tener hijos? Todo. ¿Tenés para anotar? Me sobra la guita, me sobra el tiempo, duermo, hago lo que quiero, me levanto a la hora que quiero, no hay nadie que dependa de mí, no escucho gritos, no tengo que cambiar pañales, nadie depende de vos, no tenés que ir a reuniones de padres ni grupos de WhatsApp y me la gasto toda en mí, toda en mí me la gasto. La primera razón que yo creo que está detrás de esto, la primera verdadera razón, es las influencias de redes sociales que tenemos hoy en día. Un video como esto no es la excepción y hay un montón que nos inunda a cada vez y nos resalta los aspectos negativos, si se quiere, de tener hijos, o nos dice que hay aspectos negativos que realmente no son ciertos. A final de cuentas son gente que no sabe educando a otra gente que no sabe. Como lo hemos visto anteriormente también, nosotros pensamos que somos lo máximo de la humanidad cuando ni siquiera nosotros sabemos cómo vivir, y eso se refleja en los índices de depresión, de ansiedad que hay hoy en día. Pero entonces, aún así, nosotros seguimos a gente que no sabe lo que está hablando al decirnos qué es lo que andamos buscando cuando realmente necesitamos otras cosas. El impulso de la gente alrededor, sea, digamos, amigos presenciales o por redes sociales, es muy fuerte sobre nosotros. Y si todo lo que escuchas a tu alrededor es negativo sobre los hijos, no es de sorprender que tu reacción sea negativa. La buena noticia de esto es que también lo opuesto es cierto. Si tú empiezas a rodearte de gente o de material que tenga perspectivas correctas, tampoco estoy proponiendo algo idealizado y que nada más romantice y dice que nunca hay un momento malo al tener un hijo, por decir algo. Pero si empiezas a rodearte de gente o material que tenga una perspectiva correcta sobre el tema, entonces vas a poder tener una postura más acertada. Veamos también este otro aspecto, y es que como generación nosotros le huimos a la responsabilidad y a la adversidad en busca de la comodidad. Y nosotros pensamos que eso nos va a dar felicidad. Esto es un problema grave de toda nuestra generación, y de hecho yo argumentaría que es más grave todavía en las personas jóvenes. Veamos este video. Ay, pensar que hay gente que a mi edad ya tiene hijos y los bañan, les dan de comer y tienen sus trabajos y emprenden y le dan para adelante. Y yo, mírame, poniendo el pancito sobre una servilleta para no tener que lavar un plato. ¿Te das cuenta? Ay, Dios mío. Sí, me doy cuenta. Me doy cuenta y podemos ver claramente cómo giramos en torno a la comodidad, cómo giramos en torno a la falta de responsabilidad. Nosotros pensando que esas cosas nos van a hacer felices, pero en realidad nos hacen miserables porque nos deja sin un propósito en la vida. Nos deja sin madurar, nos deja sabiendo que en lo más profundo de nuestro ser hay cosas que ya no se ven bien. Una cosa es cuando un niño salta de felicidad cuando no tiene responsabilidad, y otra cosa es cuando un treintón salta de felicidad cuando no tiene responsabilidad. Eso también afecta incluso que nosotros no sepamos como generación y no tengamos herramientas para sobreponernos a la adversidad, porque lo único que buscamos es la comodidad, porque pensamos que lo único que debemos hacer es ver qué es lo siguiente que podemos hacer para entretenernos. La verdad es que la felicidad no es igual a la comodidad. Para empezar, que la comodidad depende de factores externos, de cosas que están fuera de mí, ¿verdad? Que yo quiero, pero nuestra felicidad no debería serlo, ¿verdad? Nuestra felicidad no debería depender de algo externo a nosotros que cambia. Nuestra felicidad debería venir de saber quién somos, de nuestro valor, de nuestra identidad en Dios, de saber que somos afortunados de estar aquí y de la esperanza que tenemos para seguir adelante y para nuestras vidas, pues,
de esta vida. Y por esa razón no es de sorprender que el cristianismo pues obviamente provee todas las soluciones a ese problema. La felicidad y el sentido de nuestra vida tampoco depende de la ausencia de adversidad. Y Viktor Frankl es un ejemplo de esto. Él revolucionó paradigmas en la psicología y la psiquiatría y demostró que no necesitamos que todo esté bien para poder estar en paz. Sí necesitamos saber por qué vale la pena seguir adelante. Y él llegó a esas conclusiones en medio de los campos de concentración nazis, en medio de sufrimientos terribles y de situaciones extremas. Él no sobrevivió porque todo estuvo bien. Lejos de eso, él descubrió algo por lo que valía la pena vivir, incluso cuando todo estaba mal. Solamente este hecho nos muestra que las razones que están basadas en la pérdida de comodidad o en no querer una responsabilidad que muchas veces se dan para no tener hijos están totalmente equivocadas y que se nos venden como si estas razones nos fueran a producir felicidad y nos fueran a producir eso que andamos buscando, cuando es exactamente lo opuesto. Nos hacen miserables porque nos dejan sin un sentido de propósito, nos dejan sin realizarnos, nos dejan sin alcanzar nuestro potencial como seres humanos, y eso produce exactamente lo opuesto que ellos están vendiendo. Como vemos una vez más, la cultura nos dice que necesitamos algo para ser felices, pero ese algo realmente tiene el efecto totalmente opuesto en nosotros y nos hace esclavos en lugar de hacernos libres. Es falso que nosotros ocupamos total comodidad para poder vivir bien. Deberíamos estar acostumbrados a vivir en falta de comodidad para poder seguir progresando y convertirnos en mejores seres humanos. Si no queremos que la cultura nos maree con ideas que al inicio suenan bonitas pero son equivocadas, necesitamos aprender a estudiar la Biblia como se debe. Por eso armé un mini curso gratuito que te dará herramientas prácticas para meterte en la palabra con profundidad. Ve a diegofallas.com/curso y empieza el mini curso hoy mismo. Recuerda que tu fe merece más que un remix de frases virales. En otros episodios he hablado de que solo el 4% de los que dicen ser cristianos tienen una cosmovisión o forma de pensar bíblica. Y eso es algo que siempre me impresiona, porque aquí no estamos hablando de toda la sociedad, de todas las personas, no, de aquellos que dicen ser cristianos. Aún si tomamos en cuenta solo esos, solamente el 4% de los que dicen ser cristianos resultan tener efectivamente una forma de pensar de acuerdo con la Biblia. Y bueno, si no lo tienen de acuerdo con la Biblia, ¿con qué la tienen? Bueno, puede ser que moldeen su pensamiento con base a otras influencias, en redes sociales, en amigos, en cosas que ellos escuchan. De muchos lados, y pueden ser que tengan una mezcla de cosas, pero definitivamente no algo basado en la Biblia. Y por eso a la hora de ver qué pensamos sobre los hijos, si los hijos son buenos, si son malos, cómo hacerlo, es importante que veamos a ver qué dice la Biblia al respecto, la revelación de Dios para nosotros al respecto. Más cuando tenemos en cuenta muchas de las razones que nos da la cultura hoy en día o nuestra generación, que nuestra generación acepta hoy en día para no tener hijos. Así que, ¿cuál es esta visión que la Biblia nos presenta sobre los hijos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Vamos a estudiarla en profundidad, pero podemos resumirla de esta forma. Y es que, aunque los hijos no son un mandato general, sí son una bendición general. Y aquí hay mucho que desempacar, entonces vamos a ir como Jack el Destripador por partes. Pero empecemos con lo último. Lejos de lo que la cultura nos dice, que los hijos son una carga, ¿verdad? Y que son nada más una limitante, la Biblia nos enseña que son una bendición y un regalo de Dios. El Salmo 127, 3 y 4 dice que los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, que los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Vemos entonces que todos los hijos son una bendición, independientemente de si los padres los desearon o no, independientemente de las circunstancias de que estas no hubieran sido ideales. Si un hijo está ahí, entonces ese hijo es una bendición. Y déjame hacer esto personal. Y es que si tú existes, sea cual sea la circunstancia por la que naciste, si alguien te estaba esperando aquí o no, estás creado para ser una bendición y con un propósito. Nosotros vemos una y otra vez cómo Dios hace líneas rectas con ramas torcidas y cómo puede sacarlo mejor aún de las peores situaciones. Entonces, al final los hijos, independientemente de lo que hagan los padres, tienen su origen en Dios.
Y eso también lleva a una implicación importante para una pareja que está casada por el simple hecho de estar casada, y es que debería estar consciente de la posibilidad de tener hijos. No digo que una pareja esté mal si está pensando en tener hijos más adelante o incluso si no está pensando tenerlos del todo. Lo que digo es que debe haber una conciencia que, aunque este no sea el plan, por el mero hecho de estar casados y pues la intimidad que eso conlleva, está la posibilidad de tener hijos. Ahora, me llama mucho la atención y es algo que he mencionado anteriormente, y es que la Biblia nos habla de que los hijos son como flechas en manos de un buen guerrero. Y aquí podemos preguntarnos qué significa eso, ¿verdad? Un buen guerrero en la antigüedad y en realidad todavía ahora, con su arma, él le puede dar una buena dirección, le puede dar un buen propósito y le puede dar un buen alcance. Y de hecho el versículo también nos habla de la juventud. Entonces, como hemos visto, ser joven al tener hijos también asegura que tienen la fuerza para instruirlos, para prepararlos y para enviarlos. Y no solo eso, también asegura que vas a poder ver el impacto que ellos tienen al crecer y madurar. Y creo que eso es un componente importante que hoy en día normalmente no tomamos en cuenta. Además de esto, podemos ver que los hijos son parte del plan de Dios para la humanidad. Génesis 1:28 dice que Dios los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. No solo esto, los hijos también no son meramente un ser humano más, sino que realmente son discípulos que formar. Deuteronomio 5, 6 y 7 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí podemos recordar que este es el más grande mandamiento. Jesús después nos recuerda eso en el Nuevo Testamento. Pero Deuteronomio sigue diciendo: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestas y cuando te levantes. Ahora, no solamente le enseñamos a los hijos de Dios, sino que incluso ellos de niños también nos enseñan a nosotros de Dios. Marcos 10, 14 y 15 nos narra cuando los niños querían acercarse a Jesús, pero los discípulos empezaron a impedirlos, empezaron a detenernos. Y Jesús entonces se indignó por eso. Marcos de hecho nos dice que cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces aquí podemos ver claramente cómo los niños representan un discipulado para los padres, pero también los padres pueden aprender de Dios, del reino de Dios, al tener a los hijos y al verlos y al convivir con ellos. Con esto podemos ver que claramente los hijos son una bendición general, incluso no solamente para los padres, son una bendición para toda la sociedad. El mundo entero se ve beneficiado cuando hay hijos criados de acuerdo con el diseño de Dios. Y eso también es confirmado por estadísticas, por estudios seculares al respecto. Estos estudios confirman una y otra vez que cuando hay hijos criados por su padre y madre biológica en ambientes de bajo conflicto, a estos niños les va mucho mejor en prácticamente todas las mediciones que a cualquier otro niño. Ahora bien, hay mucha gente que tiende a pensar que porque los hijos son una bendición general, también son un mandato general, es decir, que es un mandato para todas las personas. Pero vemos que esto no es así. Para empezar, la Biblia en ningún lado dice que es un mandato tener hijos. El mandato de Génesis 1:28 es para la humanidad como un todo. Es un llamado general para la raza humana. Y si tienes dudas de esto, nada más piensa en lo siguiente. Jesús nunca se casó con nadie, no tuvo hijos, pero también sabemos que Jesús cumplió toda la ley, todos los mandamientos y no pecó una sola vez. Si Jesús hizo todo eso sin tener hijos, solamente hay una opción. Y esa opción significa que el tener hijos no es algo que todas las personas, que todos los seres humanos deben cumplir. Además, podemos ver claramente cómo las parejas sin hijos y los solteros pueden cumplir este mandamiento al discipular a otras personas. Eso quiere decir que, en principio, las parejas que no tienen hijos no son menos santas que las que sí tienen. Es decir, solamente por el hecho de no tener hijos no significa que tú seas menos santo que otra persona. Y aquí es donde entran aquellas parejas incluso que son estériles o que por una condición particular no pueden tener hijos en cierto momento. Además, recordemos que Pablo enseña que los solteros, por ser solteros, pueden enfocarse más plenamente en las cosas del Señor, ya que no tienen las mismas responsabilidades familiares.
Y si nosotros seguimos ese principio, se podría argumentar claramente que las parejas sin hijos también pueden enfocarse más plenamente en el servicio a Dios que aquellas que sí tienen hijos. Vemos que para muchos la voluntad de Dios incluye tener hijos, ya sea de forma natural o a través de la adopción. Para todos incluye tener hijos espirituales, por decirlo de algún modo. Pero para otras personas su voluntad no implica tener hijos. Pero como muchas veces pasa, no es meramente la acción, sino también la intención del corazón. Y aquí es donde me quiero centrar. Por eso todas las personas, ya sea que tengan o quieran tener o no quieran tener hijos, deben someter sus deseos a Dios sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tener hijos no es obligatorio. Así como aquellas personas que quieren tener hijos deben asegurarse de tener su corazón en el lugar correcto, también aquellos que no quieren tener hijos deben asegurarse de no hacerlo por razones egoístas, sino por el plan específico de Dios para sus vidas. Recordando que los hijos, aunque no son un mandato general, sí son una bendición general. Con esto terminamos esta parte, pero nos falta algo crucial. La sociedad hoy en día nos dice muchas veces solamente los aspectos negativos, por decir algo, de tener hijos, pero no se habla de las cosas buenas y de los beneficios que tener hijos da. Y eso es un aspecto que no podemos olvidar. Para este programa ya nos quedamos sin tiempo, pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio de Realidad Sin Filtros.